Bueno, pues un bonito día de junio, o más bien sí, de junio, 1 de junio, un veranito de estos casi ya, con temperaturas ya por debajo de 30 grados, pero no, Pero no por mucho tiempo. no por mucho, ¿no? Y aquí se agradece porque estamos en una oeste, con lo cual por la mañana de momento no sabemos lo que es el sol. Entonces vamos a iniciar la tercera parte de la serie que hemos hecho de el cabezó del espolón de los alcoyanos, ¿vale? Hemos dormido allá abajito, la verdad es que muy guay ahí. Y aquí tenemos la subida. Nos hemos equivocado, nos hemos ido un poco más allá en el sendero y hemos llegado a una zona a una mina de ocre. Que me he traído una piedrecica por aquí. Vamos a ver aquí eso. Vale, estábamos aquí discerniendo a ver cómo lo hacían para sacar, porque ahí había como una estructura de bancales y tal. Imagino que sería algo de laboreo. Entonces parece ser, por lo que yo pienso por lo menos, es que lo metían en crisoles, hacían como todo como si fuera la movida de los hornos de cal y todo eso, las caleras. Y yo creo que metían el material metálico, limonitas, goetitas. ¿No? Fíjate, este parece como una goetita, ¿no? Óxidos de hidróxidos de hierro. Óxidos, hidróxido de hierro. Y entonces que se derrita, no sé, pues a alguien se le ocurre otra cosa, de que en el crisol al final se queda la parte más de piedra y salta la metálica que funde antes. Y entonces ya en el crisol ya lo separan y lo sacan. Eso es como yo creo que actuaba esta gente. Entonces, pues aquí estamos en Jurásicos, el cabezó, ¿no? Los Jurásicos. Jurásicos, sí. Esto de aquí encaja lo que sería la goetita y los hidróxidos, todo eso encaja dentro de ese enrejado de fallas que hay en la provincia de Alicante, los prebéticos, prebético interno, ¿no? Me parece que eran internos o intermedios. Sí, internos y meridionales. Pero... Sí. Entonces, en esos prebéticos, la tectónica hace como una especie de enrejado, que muchas de las montañas, muchas de las fallas, muchas de los afloramientos hidrotermales y de arcillas, de los diapiros, de movida incluso volcánica y tal, aparecen en esos cruces, como era lo de la central ¿cómo se llama? La central esa la central nuclear. De Cofrentes. Que no sé si te acuerdas la salida de campo, sí. Que nos decía no sé quién era el profe, nos decía que había sido un ejemplo de cómo no hacer, de cómo no un emplazamiento de dónde no ponerlo, allí es donde lo pusieron. Porque era un cruce ahí de apírico, con tema volcánico, cruce de fallas, o sea, justo ahí está Cofrentes. Entonces... No asustar a nadie, pero... Exactamente. Sobre todo los que viven ahí cerca. Pero es el caso, ¿vale? Entonces, a lo que vamos es al tema de las goetitas y tal, de cómo aparecen estos yacimientos, estos afloramientos de materiales metálicos y tal, que están relacionados con eso, igual que los geotérmicos, igual que la Foncalén, que por eso se llama así. En fin, todas estas alineaciones que tenemos y asoman como dientes lo que es los jurásicos, como es el cabezó. ¿Cuál era el otro? De Puig Campana, ¿no? Puig, sí. ¿Y alguno más conocido por aquí así de jurásico? No, Jurásico son los dos así, los dos puntos azules, ¿no? Sí. En el mapa geológico de Alicante. Sí, ¿no? sí, sí. Después ya volcánico, esta Barca. Tienes que ir a la Romana y por ahí. Al otro lado del Vinalopó. Ah, sí, allí hay jurásicos. Bueno, sí. Ahí están Salinas, claro, y todo eso, ya ¿no? Es subbético. En vez de ser... Ese ya no es prebético. Prebéticos. Ese ya es subbético. Son subbéticos.
Subbético, o sea, esos vinieron de abajo, vinieron de las Alpujarras, de toda la movida de tal, o no, No, o es pero la no parte más es la, más sur de las es béticas, la ¿no? parte, Están los prebéticos, parte más profunda el depocentro del... del adelgazamiento de la corteza, de la Exacto. fracturación antigua y la parte más profunda de las plataformas, de los mares someros, entre comillas, es la parte más profunda. Es donde más delgado era la corteza continental, formaba jor y gravenes y valles, porque la corteza se iba adelgazando mucho. El estiramiento era muy desarrollado, y entonces hay muchos bloques ahí. En una estructura en Y es flor, bastante creo que era. distal al antepaís, a lo que aún estaba como emergido, a lo que era cratónico en la península ibérica. Es bastante distal, mar adentro. Los mares someros El Tetis, en ese momento el eran los Tetis. prebéticos. Mares someros hasta la Ah, costa, hasta costera, hasta zonas costeras. que era prebético externo, que es la Alcaraz, todo aquello de Externo, tal, prebético interno y interno, meridionales. y el prebético interno no sé si tenía la parte de Alicante y la de Alcaraz y todo aquello, y lo de Riomundo y todo eso, no sé si tenía una separación también horizontal, porque llega hasta Mallorca. Se llamaban igual, todo ese prebético interno es prebético interno. No había Sí, cambio lateral, digamos, eso es de... prebético interno. El caso de Sí, Alcaraz, es prebético externo. no lo sé. Sí, porque está tocando ya con lo que es la meseta. Bueno, sí, Y entonces lo primero, que eso es además verdad. hay hasta playas y Eso es todo, verdad. es alucinante, ¿eh? Alcaraz Pueblo, es verdad. Sí, sí, Ahí sí. está la facies lacustres palustres, además la Sí, sí. secuencia roja-verde de... Eso es continental, eso es verdad, Sí, me estoy acordando del Cerro Testigo que hay en el pueblo exactamente. y tal. Y luego vas de cara a la Sierra Almenara, que no lo sé, pero Hay unas cuarcitas puede por ser un ahí, hay algo prebético de tal, interno a lo mejor, pero ya... en vez del externo, exacto. porque es que en cuanto pasas esa sierra te vas de cara a Riopa y te vas de cara al subbético, te vas de cara, No, no, pero en la secuencia, ya te digo, te vas de el cara paso a de Riomundo. Alcaraz a Riopar, Sí, vas haciendo toda la secuencia de las sí, escamas, ya, de cómo ha roto, cómo es tan delgado, porque era zona de sí, playa, de no sé qué, hay una zona de playa impresionante, o sí, sea, arenas con eólico, de esto que dejan ahí huecos, de tal, muy sí, bonita. Cerca de Alcaraz, a poco, Avianos, todo ya, eso. ya, Esa ya. carreterica, ese puertecico que le hemos hecho alguna vez Sí, con la Vespa y de sí, tal, es alucinante ese cambio. Prebético, escamas, no sé qué, prebético externo, y ya te vienes al interno ya con los macizos estos ya de sí, las mesetas esas, de los calares. O sea, que no sí. solamente calares de Riomundo, sino hay otros calares también, y todo eso son prebéticos internos. Y ya el siguiente ya sería directamente, el meridional que era algo intermedio, ¿no? Había una fase Meridional intermedia, es facies pelágicas, facies profundas. pero prebética aún, ¿no? Sí, Meridional, existe una prebética profunda, sí, curiosamente, que es la siguiente, ¿no? que La siguiente seguramente de... sí, que están los dominios intermedios que mencionabas tú, porque ahí Exacto, a lo mejor es difícil intermedios. diferenciar ya con el subbético. Que a veces está como muy adelgazado porque sube, baja y tal, El a veces se encuentra. prebético tiene la fracturación de la corteza y son fallas lísticas y los bloques basculan, Exacto. Y en las narices de pero cuando esas... termina eso y empieza el subbético está, cada uno de esos bloques están a su vez fracturados y todo eso más adelgazado y menos espesor de continental. Exacto. Menos Está... espesor tiene una profundidad mayor, por lo tanto, paleobatimétricamente hablando, o sea, Los aportes que llegaban también eran menores porque está más alejado, entonces tienen eso menos es espesor, nerítico claro, distal y te dejan poquita cosa, y, muchos millones de años con poquita y el cosa, ¿no? prebético, ¿no? El prebético es el litoral, Hermoso. el costero, el nerítico somero y hay una zona que es pelágica. Exacto. Se ve que era una zona medio de surco con el subbético, con el que estaba ya, en vez de fallas, en vez de bloques basculados en un mismo sentido, en dos sentidos. O sea, había hors, bloques levantados y bloques hundidos, en dos sentidos. Las fallas lísticas en dos sentidos. El estiramiento era mucho mayor y eso es el subbético. Está mucho más distal del antepaís, de lo que era emergido el cratón ibérico, la corteza vieja continental ibérica, y tiene una profundidad, una batimetría en el mar mucho mayor, ¿no? Y ahí estarían los... Después ya la siguiente Entonces hay un secuencia... surco pelágico, por lo que se ve que pueden ser los dominios intermedios entre subbético, probablemente dicho, y prebético. Lo primero que te encuentras, antes de que empieces a dudar y que sean dominios intermedios o no,
yo diría que es lo que se conoce como la primera vez que ves el pelágico claramente extendido y pasas del interno a lo que ya definen como meridional, freático meridional. Y eso es la parte sedimentaria, estratigrafia, o sea, la parte, digamos, más sedimentaria. Después ya empiezan ya la Sierra Nevada, con toda la filábride, la no sé qué, tal, todo ese rollo, ya empieza el metamorfismo. Las béticas propiamente, las zonas internas. Que ahí ya empieza ya la parte más... Sí, y entonces ya ahí ya tienes toda la parte metamórfica que no llega a ser ígnea, ¿no? No llegamos a tocar ígneo, creo. Bueno, hay retazos. Quitando Hay retazos. en la zona de Ronda, ¿cómo se llama? Ronda porque es una abducción, una antigua... un trozo cortical de corteza oceánica. ¿Abducción era? Sí, porque una antigua subducción que hay una escama que se monta encima de la parte continental y se queda ahí varada, Con eclogitas, con toda esa olla muy guapa, ¿eh? La zona esa, yo estuve ahí con uno y tal, una montaña ahí. Las béticas propiamente dichas. Alurín de la Torre y todo eso. Es eso, es el dominio alpujarride, el filábride, y malágride también, y en gran parte son restos continentales externos a la microplaca ibérica. Son restos continentales conocidos como Alborán. Un resto continental de Alborán, se le llama así por el mar de actualmente. Pero es la placa de Alborán. Sí, y restos, pero restos corticales, continentales, no oceánicos, de ahí, que se produjo acercamiento con la microplaca ibérica y se produjo un choque y una transpresión. Y entonces ahí tenemos... Una estructura en flor. Sí, ahí tenemos una parte cortical heredada. ¿Cómo se llamaba esa gran abducción? Pero en las rocas, ¿cómo se llamaban? No sé qué hitas. Eran cataclastitas, eran no sé qué, ¿no? Sofiolitas, ¿te refieres? O fiolitas, ¿no? Sí, o sea, de una audición, el producto de una audición al final eran ofiolitas, o no siempre son ofiolitas. El prisma ese de acreción que hay en la subducción sí se conoce como fiolita, sí. Sí, y entonces lo del Ronda, ese fragmento, podría considerarse, aunque a lo mejor no sea un prisma de acreción muy desarrollado, y a lo mejor una escama o muy pocas, ¿no? Pero sí que estaría en ese contexto geotectónico, claro, sí. Bueno, pues después de esta pequeña introducción... Que no entiende nadie, y que entiende nada más que los geólogos, si acaso. Los geolocos, ¿sabes? El canal se llama así, Geoloco Viajeros, o sea que... Entonces, ya después de eso, lo que pasa es que a veces metemos la escalada también un poco ahí, se mezcla un poco la cosa. Sí. Entonces, bueno, pues estábamos en el espolón de los Alcoyanos. Y entonces me decía Manuel que el gene, este aquí, que no sé si es una gene o un gene. Sí, es con G. Gene. N, E, sí. Sí, no es pene, ¿no? No, no sé. No, pero me refiero que no sé si es hombre o mujer, no sé si... Es que no sé, yo no sé si son siglas o qué. Pero claro, tú lo que dices es que esta fue la primera vía, el arranque, digamos, de sí, esto, esta ¿no? es la vía aperturista del aparejo este de los Alcoyanos. Inicial, ¿no? Sí. Y ahí arriba, donde está, se ve un poco de lo que es la parte de los gallegos. Sí, esa parte la murcianos, abrieron los hermanos murcianos, gallegos. los hermanos gallegos. Los hermanos gallegos hicieron ahí Una directísima. una de sus jugadas. Una animalada de la suya. Entonces, este tramo inicial es, digamos, llegar hasta el Pino, por este lateral. Luego hacia la derecha. Luego y después diagonal a hacia la la derecha. derecha. Y que tira hacia otro pino, ¿no? Pero que no se ve de aquí, ¿no? Ahora lo hemos perdido, va hacia la derecha y ya hemos perdido la Vale, visión esa. vale. Antes sí la teníamos, pero ahora no. Bueno, después hacemos otra secuencia.